Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal La Magia de la RM. En este caso vamos a hablar de las técnicas de supresión de la grasa. Hemos hablado o conocemos el STIR, nos hablan del FAT-SAT. ¿Qué diferencias hay entre el STIR y el FAT-SAT? Bien, este vídeo lo hago a petición de una suscriptora, Laura Island, que me pidió por favor hacer un vídeo de este tipo para ver si le quedaba un poquito más claro la referencia, la diferencia entre el STIR y lo que le llamamos FATSAT, porque tiene un examen el lunes que la deseo que la salga y que lo borde. Y bueno, ahí mi granito de arena para que, bueno, pues que pueda ayudar a que comprenda estos dos conceptos. Bien, en resonancia es posible suprimir la señal de diferentes tejidos con diferentes técnicas, ¿vale? A la hora de hablar de la supresión grasa, tenemos, tenemos que hablar de técnicas de supresión grasa basadas en las diferencias en el T1 y técnicas que se llaman técnicas de supresión espectral de la grasa que se basan en el desplazamiento químico. ¿Qué es el desplazamiento químico? Pues el desplazamiento químico es la diferencia en la frecuencia de precesión que hay entre el agua y la grasa en una máquina determinada. En concreto, esta diferencia en la frecuencia de precesión del agua con respecto a la grasa es de 220 hercios. Bien, pues ahora, antes de meternos a hablar y a explicar un poquito más esto, vamos a comentar que las técnicas basadas en las diferencias en el T1 consisten en técnicas que utilizamos una secuencia, como es la secuencia IR, que va a suprimir la señal de diferentes tejidos en función de su T1, es decir, en función del tiempo que tarde ese tejido en relajarse. Si yo hago una técnica IR con un tiempo de inversión igual al T1, es decir, al tiempo que tarda la grasa en relajarse, voy a hacer una secuencia con supresión de la grasa. Si yo hago una secuencia IR con un tiempo de inversión igual al tiempo que tarda el agua en relajarse, voy a hacer una secuencia FLAIR, una supresión agua. Es decir, las secuencias IR me permiten suprimir la señal de diferentes tejidos en función de su T1. O sea, no solamente de la grasa, sino también sabiendo el T1 de cualquier tejido. Por ejemplo, es frecuente utilizar técnicas de supresión de la silicona en la RM de mama o técnicas de supresión del miocardio en la RM cardio. ¿Vale? Bueno, pues sabiendo el T1 de la grasa, que es de 150 milisegundos, en las secuencias IR yo puedo suprimir la señal de la grasa en las imágenes y esta secuencia se conoce con el nombre de STIR. Y hay otra manera de suprimir la grasa en las imágenes en resonancia, es utilizando otra técnica diferente que se basa en el principio físico del desplazamiento químico. Es decir, el agua y la grasa procesan a una frecuencia diferente. Esta diferencia en la frecuencia de precesión del agua y de la grasa es de 220 hercios. Bueno, pues lanzando un pulso de saturación a 220 hercios del agua, ese pulso va a hacer que la señal de la grasa se anule. ¿De acuerdo? Bien, vamos a las técnicas que suprimen la grasa con las secuencias IR, es decir, el STIR. El STIR, como hemos dicho en otras ocasiones, consta de un pulso inicial de 180 que va a invertir la magnetización 180 grados. A continuación, cuando soltamos el pulso de 180, los tejidos van a comenzar a relajarse. Ese tiempo que esperamos se llama tiempo de inversión. Si esperamos un tiempo de inversión igual al tiempo que tarda la grasa, en relajarse, que es de 150 milisegundos, y a continuación lanzamos nuestra secuencia Spineco o turboespineco, vamos a hacer una secuencia con supresión de la grasa en IR, es decir, STIR, Short Time Inversion Recovery. La técnica basada en la diferencia en el T1 que suprime la señal de la grasa con una secuencia IR es el STIR. Bien,
Existen otras técnicas que son técnicas basadas en el desplazamiento químico. No tienen nada que ver con el STIR. Son las que se conocen comúnmente como FATSAT. Pero esta técnica de FATSAT se llama de otra manera en Philips y se llama de otra manera en Siemens. Y hay diferentes modos de FATSAT. El FATSAT es un término genérico, pero que lo ha apropiado General Electric. General Electric, a las supresiones espectrales de la grasa basadas en el desplazamiento químico, les llama FATSAT. Está el Classic, el Special. Philips tiene otras técnicas basadas en el desplazamiento químico, que les denomina SPIRE o SPIR. Son técnicas híbridas, pero bueno, son técnicas que se basan en el desplazamiento químico. ¿Y en qué consisten estas técnicas? Estas técnicas se basan que aprovechan que la frecuencia de precesión del agua con respecto a la grasa es de 220 Hz, es decir, no precesan a una frecuencia igual. Sabemos que la grasa precesa a una frecuencia ligeramente inferior a la velocidad a la que frecuencia el agua. En una máquina de 1,5 está establecido que esta diferencia en la frecuencia de precesión es de 220 Hz, es decir, 220 vueltas por segundo más despacio va la grasa que el agua. Aprovechando que el agua y la grasa van más despacio, se puede desplegar un espectro entre el agua y la grasa, viendo claramente dos picos bien definidos, uno de agua y otro de grasa. ¿En qué consiste el FATSAT? El FATSAT consiste en aplicar un pulso de saturación a 220 Hz del agua. A 220 Hz del agua, ¿qué hay? La grasa. Cuando el pulso de saturación afecta, inclina y da con la frecuencia de precesión de la grasa, este pulso de saturación va a ir disminuyendo el pico de la grasa hasta anularlo. Cuando el pico de la grasa está anulado, supuestamente las imágenes ya no tienen grasa, se establece o se aplica la secuencia spin-echo. Potenciada en T1 o en T2, es igual. Esa es la gran diferencia de los FATSAT con respecto a los STIR. La gran diferencia del FATSAT con respecto al STIR lo tenéis en la siguiente imagen. La imagen de la derecha, ¿cómo tiene el líquido? Negro y la grasa blanca. Es un T1, pero con supresión de la grasa. No puede ser un STIR. ¿Por qué? Porque al final de la presentación veremos que uno de los inconvenientes de las secuencias STIR es que por su física el TR nunca puede ser corto. Es decir, un STIR es siempre potenciación T2 o DP, pero en cualquier caso TR largo. Es decir, si veis el líquido blanco sin grasa, es un STIR. Si veis el líquido negro sin grasa, no puede ser un STIR. Es un T1 con supresión grasa. Este es el FATSAT. Es la principal diferencia. ¿Podemos hacer un T2 con supresión grasa, con supresión espectral? Sí. ¿Y en qué se diferenciaría del STIR? No seré yo el que os lo indique. ¿Por qué? Y no creo que nadie os haga un examen haciendo diferenciar un T2 de un STIR. Se podría, por otro inconveniente de los FATSAT que vamos a ver a continuación. Pero lo que yo como profesor, por ejemplo, nunca admitiría es que me digáis que la imagen de la derecha es un STIR. ¿Por qué? Porque no es un T2. Y el STIR tiene el inconveniente de que siempre es potenciación T2. Y la imagen que tenéis a la derecha es una potenciación T1. Imagen de la derecha, T1, con supresión grasa, este es el FATSAT. Imagen de la izquierda, T2 con supresión grasa, este es el STIR. La siguiente imagen, más de lo mismo. Imagen de la izquierda, ¿cómo está el líquido? Negro, eso es un T1 o un flare. Cuidado, sabéis que en otro vídeo hemos aprendido a distinguir el T1 del flare. Si la sustancia blanca está más blanca que la gris, es un T1. Bien, este es un T1, pero con la grasa negra. Este es el FATSAT. Este es un T2, pero con la grasa negra. Este es el STIR. El FATSAT es una técnica de desplazamiento químico. El
STIR es una técnica basada en la diferencia de la grasa, en la diferencia en la frecuencia de la relajación de la grasa con respecto a otros tejidos. Bien. Otro ejemplo, órbitas blancas. Recordad que una de las mejores maneras, si no veis líquido en otra parte, en este caso en el cráneo, si no veis líquido a nivel del cráneo, que lo hay, pues recordad que las órbitas tienen un componente acuoso muy importante, con lo cual líquido blanco en las órbitas, T2 sin grasa, porque no, la grasa retroocular, la grasa de la piel, está suprimida. STIR. ¿Esto es un STIR porque tiene la supresión grasa? No. ¿Por qué? Porque tiene las órbitas negras. Si el líquido de las órbitas está negro es un T1. T1 con supresión grasa. Este es el FAT-SAT. Yo decía que había unas ventajas y unos inconvenientes. ¿Cuáles los inconvenientes y las ventajas más importantes del STIR? El STIR, como os he dicho, siempre va a ser potenciación T2, es decir, supresión grasa, pero con el líquido blanco. Y son secuencias que suelen suprimir la grasa más homogéneamente, no depende del campo magnético. Ahí estaría la gran diferencia o la sutileza en el caso de que os pidieran distinguir un T2 de un T2 con supresión grasa de un STIR. Las secuencias supresión grasa suelen ser más dependientes del campo magnético y siempre hay alguna zona que no está suprimida del todo, ¿vale? Como veremos a continuación. Y las técnicas basadas en la supresión espectral, el FAT-SAT, el SPIR, el Special, el PROSET, diferentes nombres para denominar a una única técnica, que son las técnicas de supresión espectral, las podemos aplicar a cualquier potenciación. Es decir, es un pulso de saturación a 220 del agua y después hacemos la potenciación que tengamos que hacer. Un DP con supresión grasa que están súper de moda. Bueno, o sea, hay un mogollón de aplicaciones del DP con supresión grasa, un T1 con supresión grasa, un T2 con supresión grasa, ¿vale? Y también el inconveniente es que son más dependientes de la homogeneidad del campo magnético. Para terminar, pues un ejemplo de una técnica de supresión de la grasa en FAT-SAT, con T2 con FAT-SAT, no STIR, y esto está claro porque fijaros la diferencia, cómo no ha suprimido de la misma manera una mama que la otra. Esto no te lo hace el STIR, esto siempre te lo hace un FAT-SAT, es más dependiente del campo magnético. En el caso de las mamas, pues muchas veces tenemos problemas de homogeneidad, ¿no? En este caso, pues claramente la mama derecha ha hecho una saturación de la grasa mucho más fuerte que la mama de la izquierda, ¿no? Y otro ejemplo muy claro de que esto es un T2 o es un STIR. El líquido de la médula, alrededor de la médula, está blanco, la vía biliar intrahepática está blanco, pequeños focos de líquido del estómago está blanco, es decir, esto es un T2, claramente. Pero la mayor parte de la imagen no tiene grasa. ¿Por qué? Porque es un STIR o es un T2 con supresión grasa. ¿Qué sería? Claramente sería un T2 con FAT-SAT, con supresión espectral. Y lo demuestra las inhomogeneidades que hay, sobre todo en la parte periférica, en la parte más externa del campo magnético. A medida que nos alejamos del campo magnético, esa diferencia en la frecuencia de procesión del agua y la grasa no es tan alta, no es de 220, y hay zonas en las cuales el pulso de supresión de la grasa no coge esas zonas, entonces no las suprime. ¿De acuerdo? Esto es un FAT-SAT y otra zona clara que demuestra lo que os estoy diciendo es esta. La imagen de la izquierda es un STIR, hay saturación de la grasa por todos los lados, independientemente del ruido que tengáis en la imagen. Esto es un T2 con supresión, o sea, un STIR, T2 con supresión grasa, STIR, ¿vale? Y esto es un FAT-SAT, en este caso en T1, ¿vale? Y claramente vemos una zona de la imagen que siempre suelen ser las zonas periféricas en las cuales la grasa no está totalmente suprimida. ¿De acuerdo? Bien, pues esto ha sido todo. Espero haberos sido de ayuda. Laura, muchísima suerte y a todos muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, darle like a mi canal. Muchísimas gracias.